Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Un gusto estar hoy de nuevo, virtual. Creo que el viernes vamos a tener una actividad presencial, ¿no? La del viernes va a ser híbrida, así que aquellos que quieran acompañarnos, vamos a estar en el Zoom del centro comercial. Después vamos a contar bien, pero esa es una linda oportunidad para vernos las caras de algunos. Bueno, hoy me acompaña en esta reunión Ivana Flu, ¿está bien? ¿Cómo se pronuncia? Ivana. Sí, Fru. Flu. Buenas tardes a todos. Ella después se va a presentar. Va a hablar de un tema hermoso, un tema que es realmente a nosotros nos apasiona, que es la cuestión tributaria e impositiva. Entre todos nos gusta el marketing, la tecnología, pero estas cosas juegan fuerte en la cuestión de la competitividad. También nos acompaña Marcelo González, que está por ahí. Marcelo, ¿querés saludar? Ahí está. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Marcelo es de Me Córdoba. desconecto por el tema de conectividad nada más por el tema de videos, pero te escucho muy bien. Bueno, Marcelo nos va a hablar sobre tableros, sobre la parte de lo que es el seguimiento de los negocios. Claro, Business Intelligence y tablero de control, claro. Perfecto. Bueno, Carlos Long, que está con problema de conexión, no sé si por ahí pudo conectarse o no. Carlos dentro de la sala. Está, pero no sé si estaba con unos problemas técnicos, pero bueno. Este va a ser con Carlos. Carlos es contador y él nos va a ayudar con los temas de herramientas de financiamiento. Así vamos a tener un poco de un equipo de múltiples disciplinas. Yo voy a hacer una pequeña introducción que tiene que ver con la mirada sistémica de la empresa desde lo financiero, ¿sí? Entonces voy a tomarme unos minutos, después le voy a pasar la posta a Carlos si logramos resolver el tema técnico, después le pasamos a Ivana y después le pasamos a Marcelo. Y completamos esto más o menos en una horita, un poquito más tal vez. En el medio o después podemos hacer algunas preguntas. Me voy a tomar unos minutos voy a compartir pantalla. ¿Ven la pantalla? Hay un ruidito ahí, a ver. ¿Ese ruido es mío o es de algún...? Le voy a pedir que cerremos micrófono. Ahí está. Ahí está, Dani, había un problemita, ya lo desactivamos. Bueno, a ver, vamos a hablar del tema, vamos a ver la importancia de lo financiero en cualquier empresa, en cualquier negocio. ¿También? ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Bueno, sí. Ahí el video. Hola, Daniel. Sí, Carlos. Bueno, acá aprendí otra computadora y esta funcionó. Lerda, pero anduvo. Bueno, disculpas. Bárbaro, me alegro mucho. Bueno, presentate rápidamente, así contás quién sos. Bueno, mi nombre es Carlos Long, yo soy contador público, de egresado de la Universidad Nacional Litoral, en el año 91, hace 30 años. Bueno, ahí comencé a trabajar acá en las curtiembres del Grupo Beninca, no sé si alguno recuerda, durante 3 años. Después en el año 94 me incorporé a sucesora de Alfredo Williner, que es la Láctea, que seguramente todos conocerán. Ahí estuve aproximadamente 3 años trabajando en la parte contable, luego pasé a Supermercados Quijote, que bueno, en ese momento pertenecía al grupo Williner, hoy es la Anónima. Estuve hasta el año 2000, después volví a Williner, allí ingresé al área de costos y análisis de proyectos de inversión hasta el 2013, que me desvinculo de la empresa, y bueno, de 2013 a la fecha estoy, bueno, como consultor en toda esta parte económico-financiera, de costos y demás, fundamentalmente con pymes, aunque hemos trabajado también en una empresa láctea bastante grandecita como es Manfrey. Bueno, ese es un poco el resumen de mis años de trabajo. Una experiencia de lujo para compartir después. Bueno. Bueno. Gracias. Gracias por sumarte.
Estoy haciendo No, una breve contrario. introducción sobre la cuestión financiera. Cuando hacemos esta pregunta, ¿cuál es la meta de tu empresa? Digo, si la pregunta la hacemos, ¿se animan a escribir en el chat cuál es la meta de la empresa? Las empresas que están, si tienen ganas de escribir en el chat. Ustedes tuvieran que decirle a alguien cuál es la meta de su empresa, ¿qué pondrían? ¿Se anima alguno a escribir? O la quiere decir, qué sé yo, si es cortita, ¿no? Si quiere abrir el micrófono puede decir. Algunos ya la debe tener clara la meta de la empresa. Nada. A ver. Nadie se Fíjate que ahí anima. ya están escribiendo en el chat. ¿Están escribiendo? Bueno. Sí. A ver si veo el chat. Yo no sé si No, veo. yo te lo Acá leo. se lo veo, acá lo veo, a ver. Ah, ok. Ser solvente y crecimiento continuo, escribió uno. Ser eficiente en todos los sentidos. Ser sustentable. ¿Qué otro más? Optimizar ganancias. Optimizar ganancias. Ajá. Ahí me escribieron los consultores, Bueno. Muchos, obviamente, cada uno tiene un negocio o persigue un negocio que tiene un fin, ¿no? Seguramente si hay servicio, producir bienes. Sí, cada uno puede definir una meta. Pero hay algo que es elemental y que es un poco lo que vamos a compartir ahora, que es que una de las metas principales, y si no una meta esencial de la empresa, es ganar dinero hoy y en el futuro. Esta pregunta es la disparadora. Esta pregunta es la disparadora, perdón, pero tenemos un micrófono abierto y por ahí hay que pedirle que lo cierren a los micrófonos. Cerremos los micrófonos para que no entre ruido. La meta decimos que es ganar dinero ahora y en el futuro. Si una empresa no gana dinero, va de suyo que va a tener problemas y no va a poder sobrevivir. Entonces, el tema de ganar dinero, y ahí aparece la cuestión de Goldratt, de Elihu Goldratt con teoría de restricciones, es que esto, en toda empresa, la meta de ganar dinero debe ser satisfecha, además de satisfacer los clientes, los empleados, los accionistas, ¿sí? Pero además lo que dice la teoría de restricciones es que toda empresa tiene al menos una limitación, que es lo que hace que esa empresa no crezca más de lo que crece. Como un sistema físico, si la empresa no tuviera ninguna limitación, podría, digamos, ganar dinero indefinidamente o infinitamente. Y esto no pasa porque en algún lugar hay un límite. Como todo sistema físico, en algún punto aparece un cuello de botella, una restricción. Yo voy a pasar esto medio rápido, pero la idea básicamente es entender cuál es nuestro cuello de botella, cuál es nuestra restricción. Y vamos a analizar el modelo sobre el cual se basa la teoría de restricciones. Y lo que dice la teoría de restricciones básicamente es que la limitación o la restricción es lo que determina la velocidad con que la empresa genera dinero. Es decir, la empresa se puede asimilar a un sistema que genera dinero. Consume dinero, pero lo genera, y en algún punto tiene una limitación que es lo que le da esa máxima capacidad de crear o de generar dinero. Uno empieza a ver cuando empezamos a charlar con los empresarios y tal vez se haría una ronda de consultas, todos tenemos alguna cuestión que resolver en términos de financiamiento, ¿no? Problemas de caja, un presupuesto que no podemos cumplir, nos encontramos con imprevistos y tenemos que apelar a descubierto bancario o acciones que nos impiden hacernos de determinados fondos. Problema con las cobranzas, problema con los proveedores, con los pagos. Es decir, el tema financiero hace que nuestra empresa fluya más o menos, o con menor o mayor facilidad. Entonces es un aspecto muy importante.
Y uno piensa, bueno, vamos a planificar, es importante, y para eso después va a estar Carlos, va a estar Ivana, va a estar Marcelo. Pero antes de ponernos a pensar en enseguida ir a planificar, lo que nos propone Goldratt es entender cómo es el flujo de dinero en la empresa, entender cómo funciona ese sistema antes de ir a la acción. Sería como poder conocer cuál es la realidad, ¿no? Entonces, y además, qué valores, qué cosas tenemos que medir de manera tal que podamos tener una apreciación macro, vamos a llamarla así, sobre cómo nuestra empresa produce dinero, cómo lo gasta y cómo lo usa. Entonces, voy a pasar esto rápido, pero la idea ¿cuál es? Nuestra empresa puede ser, el movimiento de la empresa, del dinero en nuestra empresa, básicamente es un flujo de dinero que ustedes van a ver, seguramente cada uno lo va a visualizar en su negocio, pero puede ser representada como un modelo de flujo de dinero. Yo voy a pasar esto rápido y acá está, me voy a apoyar acá en este cuadro. Ustedes van a ver que en realidad nosotros tenemos dinero que la empresa tiene, ya sea porque arrancamos con un capital o un préstamo o un ahorro, y empezamos a hacer que la empresa en una primera etapa adquiera productos, máquinas, insumos y demás, y fabricamos o entregamos los productos, el cliente nos da la plata, nos paga, o sea, hay una cobranza, tenemos que pagar sueldos, pagar impuestos, y por supuesto comprar materiales, y eso genera un circuito, que ahora lo vamos a ver en un tablero más, que ustedes lo pueden ver acá. No se asusten, acá hay un montón de indicadores, esto puede ser un tablero de una empresa tipo, donde ustedes van a ver en rojo la caja, sería la disponibilidad tanto de caja como bancos, el dinero que se acumula en nuestra empresa cuando compramos, ya sea que compremos, hagamos inversiones de equipo, de máquinas, materiales, equipos, ¿sí? Después tenemos un proceso de producción, que a lo mejor en una empresa de servicio no existe la producción industrial, pero seguramente si tenemos un comercio, la mercadería tenemos que seleccionarla, ponerla en una vidriera, inventariarla, es decir, hay un proceso de agregado de valor o de agregado de proceso para poder venderla. Esos productos que están ahí, que también tienen un valor, después se convierten, cuando las vendemos, se convierten en cuentas a cobrar. Y esas cuentas a cobrar es plata nuestra que la tienen los clientes, tenemos que tratar de que vuelva a la caja. Esta vuelta que da el dinero, necesariamente tiene que, diríamos, en términos de análisis de flujo, debería llegar un poco más de lo que salió, ¿sí? O debería, entonces ese poco más, lo estoy poniendo en términos muy sencillos, esa sería nuestra utilidad, ¿sí? Nuestro margen sobre lo que hemos invertido, y aparecen algunas cuestiones, como ustedes van a ver en el medio, gasto operativo. Para que toda esta plata dé vuelta, este dinero, necesitamos hacerla funcionar. Entonces, todo ese gasto operativo es lo que nos permite que la empresa produzca, gane dinero, ¿sí? Y además, tenemos dinero que se va estancando, vamos a llamar así, en inventario de materiales, equipos, productos terminados, cuentas a cobrar, y depende de dónde está esa plata, me puede resultar a favor o en contra con la inflación, me puede resultar que cuando yo necesite pagar cosas nuevas no tenga la cantidad de caja suficiente. Entonces ustedes van a ver que aparecen algunos indicadores. Esto, repito, esto es introductorio, esto lo vamos a ver un poco más en profundidad, pero uno puede decir, bueno, la liquidez, ¿qué me dice? Si yo tengo disponibilidad de plata para hacer las compras, en esta empresa hay retiros, hay compra de materiales y demás. Entonces uno puede ver que acá hay indicadores, es decir, estos indicadores me permiten ir viendo cuál es la relación de mi gasto operativo, cuál es mi índice de liquidez, cuánto es mi cobranza respecto a las ventas, en fin, todos estos elementos hacen que yo pueda tener un tablero. Voy a poner un ejemplito para que todos lo veamos y cuáles serían los indicadores básicos que nosotros proponemos.
imaginemos que podemos comprar una máquina que haga dinero. Nuestra empresa es una máquina que fabrica dinero. Un super electrodoméstico, digamos. Entonces, ¿qué haríamos si tuviéramos que comprar una máquina? Queremos comprar nuestra empresa y es una máquina. Lo primero que vamos a decir es cuánto dinero nos genera. Nos puede decir, mire, esta máquina genera 1 millón de pesos. Ahora, ¿es lo mismo 1 millón de pesos en un mes que en un día? ¿O en un año? Entonces, además de cuánto factura, ¿en qué tiempo lo hace? ¿A qué velocidad lo hace? La otra pregunta, si fuéramos a comprar una máquina de estas, sería ¿cuánto cuesta la máquina? Es decir, ¿cuánto tengo que pagar, poner plata, para comprar ese electrodoméstico? Y la otra pregunta sería ¿cuánto consume? Porque la máquina no es que hace dinero sin gastar dinero. Gasta dinero. Entonces, estos indicadores, que son básicamente estas 3-4 preguntas, me permiten a mí mirar la empresa para verla más allá después adentro de todo lo que sabemos que la complejidad que tiene una empresa, ¿no? Entonces esto nos permite decir, bueno, ¿de qué manera podemos responder rápidamente cuán buena es nuestra máquina, nuestra empresa? Entonces, acá, discúlpenme, voy a hacer un poquito de números, pero vamos a definir que los ingresos netos a través de las ventas es todo el dinero que entra a la empresa, ¿sí? Luego de pagarle a los proveedores la materia prima o la cuestión que compramos. Si no, todo lo que le pagamos a un proveedor en términos de materiales o materia prima, se lo restamos a estos ingresos que vienen por las ventas. Entonces decimos que en definitiva el ingreso son las ventas menos el costo de material. Acá hay una discusión después del gasto, cuando veamos lo del gasto directo y más. Acá no nos vamos a complicar y vamos a hablar después del gasto operativo, como todo el dinero que la empresa gasta para hacer funcionar a la misma. Y vamos a llamar inventario a todo el dinero que la empresa invierte en comprar cosas que pretende vender, incluido todos los bienes de capital, incluido todo aquello que en algún momento yo puedo vender, pero forma parte de mi estructura. No sé si ahí hasta acá vamos claro, pero son indicadores muy sencillos. Ingresos netos a través de las ventas, sería en algunos casos esto podría ser la contribución marginal, hay conceptos ahí que sería bruta. Entonces, vamos a tratar de responder las preguntas estas que nos habíamos hecho con la máquina. ¿Cuánto dinero genera la máquina? Y la máquina genera un beneficio neto que es igual al dinero que ingresa por las ventas, a los ingresos, menos el gasto operativo, ¿sí? Ya pagué los materiales, y ahora pagué el gasto operativo. Ese es el beneficio que tengo al final de un ejercicio, por ejemplo, en un mes. Con ese beneficio, yo puedo calcular cuál fue el rendimiento, es decir, el retorno de la inversión, ¿sí? ¿Y cómo lo calculo? Lo calculo tomando ese beneficio y dividiéndolo por el valor del inventario, por toda la plata que tengo puesta ahí en la empresa, ¿sí? O sea que sería la utilidad sobre el capital invertido. Es equivalente un poco a como uno pensaría si uno pone un plazo fijo, cuánto me rindió. Esto desagregada la inflación, por supuesto, que viene por otro análisis. Entonces, con estos indicadores, fíjense que no hicimos grandes números muy concretos, muy macro, digamos, ¿no? Podemos decir que esta máquina, ¿cuánto dinero genera? Genera lo que nos genera los ingresos netos por ventas, ¿sí? ¿Cuánto dinero gasta para funcionar? Todo el gasto operativo, todo lo que pagamos, luz, sueldo, alquileres. Todo lo que pagamos es gasto operativo, es todo el dinero que necesitamos para que la empresa funcione. El inventario es toda la plata que tenemos adentro y el retorno de la inversión es el rendimiento, es decir, cuánto gana la empresa. Entonces, estos indicadores, lo que propone Goldratt, son los indicadores que uno tiene que revisar para saber que nuestra empresa está cumpliendo la meta de ganar dinero. Por supuesto, esta es una visión simplificada y diríamos a modo de sistema, porque no entramos en el detalle de después de cómo se genera ese ingreso y demás, y no invalida el análisis más finito para adentro, pero sí lo que nos dice que tenemos que tener un control de si nuestra empresa gana dinero, y además saber a dónde está el cuello de botella, ¿sí? Entonces lo que vamos a decir es, ¿cuánto dinero genera, en qué tiempo lo hace? ¿Cuánto cuesta la máquina? Es el inventario. ¿Cuánto consume el gasto operativo? ¿Qué tan eficiente es el ROE?
Acá estamos contestando si tuviéramos que comprar nuestra máquina, nuestra empresa. ¿Por qué no puede producir más? ¿Por qué tengo este ingreso y no tengo otro? ¿Por qué este retorno de la inversión no es más alto? Esa sería la pregunta. Entonces lo que vamos a decir es que al menos el sistema tiene una limitación. Cuando decimos una limitación, voy a dar un ejemplo. Cuando uno va a una empresa y en la empresa tienen los stocks y los inventarios por el techo y están ahí viendo a ver cómo lograr vender, claramente la limitación, la restricción no está dentro de la planta, no está dentro del negocio, sino está en el mercado. Si uno va a una empresa y le dice, no sabemos cómo hacer para entregar porque estamos repasados de pedidos y estamos mal y no logramos entregar a tiempo y demás, ya sabemos que la limitación está dentro, ¿sí? Está en la planta o están los procesos productivos. Lo que nosotros proponemos es, no tiene sentido trabajar en un lugar, mejorar una parte que no es el eslabón más débil. Si ustedes avanzan en una mejora que no es el cuello de botella, lo único que van a hacer es generar un aumento del inventario en algún lugar, van a amontonar piezas que no se venden, o mercadería que no se vende, ¿sí? o le van a pagar el sueldo a una empresa que hace marketing cuando en realidad no pueden entregar, y lo único que hacen es aumentar el gasto operativo y aumentar el inventario, con lo cual cae la rentabilidad. O sea, si nosotros no actuamos sobre nuestro cuello de botella y actuamos en otro lado, el efecto sobre el sistema es exactamente al revés. O a veces puede ocurrir que vayamos a bajar el gasto operativo creyendo que con ese gasto operativo menor, ¿sí? Pero si ese gasto operativo afecta a nuestro cuello de botella, lo empeora, por ejemplo, nos va mal, que estamos vendiendo poco y encima para ahorrar bajamos gastos de publicidad, nos va a ir peor, ¿sí? Entonces, la toma de decisiones tiene que estar en función de esto que contamos, ¿cierto? Bueno, este es un poco el enfoque que va a tener el programa, es que las empresas vayan o asuman, encuentren cuál es su limitación y a partir de ahí puedan empezar a trabajar justamente en la restricción y no en otro lado. Bueno, yo llegué hasta acá, simplemente esto era una introducción que puede ser útil. Por supuesto que los consultores después van a profundizarlo, pero esto marca la importancia de poder evaluar la restricción, encontrarla, detectarla y trabajar en función de eso. Lo que va a pasar cuando nosotros logremos que esa restricción se eleve, imagínense que tenemos un problema en una máquina que es la cuello de botella, si fuera una fábrica, le ponemos horas extra, que yo levantamos, seguramente cuando levantemos esa restricción se nos va a ir el cuello de botella a otro lado. Entonces siempre se trabaja buscando el cuello de botella, siempre el cuello de botella se va a correr de un lado a otro, ¿sí? Entonces la secuencia de la mejora continua tiene que estar siempre enfocada hacia dónde se va el cuello de botella. Dicho esto, no sé si Carlos está por ahí, le voy a pasar la posta a Carlos, yo tengo el power de él, lo que sí acá es de él. Perdón, a ver, antes de pasar a Carlos, voy a dejar un segundo de... ¿Alguna pregunta, alguna consulta con esto? ¿Alguna duda que haya quedado? No sé si fui muy rápido, ¿cómo lo ven? A ver. Bueno. ¿Alguien modelizó su modelo de su empresa? ¿Cómo se maneja el flujo de dinero? Hay un silencio que no sabés, viste, siempre. No se animan a hablar, quedaron muy choqueados. No se entendió nada. Hola. Sí, o sea, yo voy a romper el hielo, Dani. Dale. No, se entendió todo muy claro y creo que es un excelente ejercicio porque, bueno, muchas veces yo hablo por ahí desde el lugar digamos, de la empresa en la que, digamos, trabajo al lado de mi esposo y, bueno, muchas veces es como que llevamos en cambio automático todo esto y, o sea, por lo menos pensarlo al modelo de manera ordenada
al menos a mí, a nosotros particularmente nos sirve el enfoque de teoría de las restricciones, detectar el cuello de botella y a partir de ahí armar un ordenamiento financiero para poder tener, digamos, algún tablero de control con indicadores, de tal manera que nos permitan ir tomando decisiones rápidas durante la marcha de la empresa. Creo que esa es la idea que vos has querido transmitir, al menos yo la interpreté así, y me parece que, bueno, en nuestro caso, que somos una empresa muy chiquita, para nosotros es muy útil. Lucas. Sí, yo adhiero bastante a lo que dice Roxana en el sentido de que uno por ahí en la diaria no tiene delimitaciones conceptuales de qué es una cosa, qué es otra y qué es lo que va haciendo, digamos, el mismo circuito de la empresa te va exigiendo hacerlo. Lo que sí me parece que uno siempre está enfocado al funcionamiento, ¿sí? A lo que es sobre todo el flujo de funcionamiento, de que las cosas siguen marchando, y muchas veces nos olvidamos de qué alimenta ese funcionamiento, y que es la parte de cobranzas, la parte, digamos, un poco más del manejo financiero, y uno parece que lo va delegando porque las cosas siguen marchando, y después resulta que a veces nos vemos forzados a incurrir en gastos financieros innecesarios, como vos bien dijiste, Daniel, al principio, o tomar algún préstamo o utilizar el descubierto de la cuenta corriente y demás, por una cuestión de a veces no ser previsor en todo este circuito que vos bien mostraste. Bueno, si no hay otro comentario, le pasamos a Carlos, y en todo caso después hacemos alguna ronda de preguntas en general cuando terminamos. ¿Está bien? Voy a compartir pantalla de nuevo. Ahí está. Carlos. ¿Estás ahí, ¿Me Carlos? escuchan ahí, Daniel? Ahí te escuchamos, dale. Sí. Ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, básicamente el trabajo que voy a realizar junto con ustedes es la parte de gestión financiera, planificación, presupuestación, en términos generales, digamos, ¿no es cierto? No sé si Daniel quiere pasar a la próxima. Sí, ya la paso. Bueno. Algunas herramientas para trabajar en los puntos anteriores, un poco como para complementar también lo que comentó Daniel. Normalmente suelen utilizarse estados de resultados y análisis de costos. Esto está más de todo focalizado a determinar cuál es el sistema de costeo de productos que mejor se adapta a las necesidades de la empresa. Es decir, no necesariamente a las empresas se les aplica el mismo sistema de costeo. Bueno, también decía Daniel, obviamente, que acá podemos trabajar con empresas comerciales o empresas de servicios que a lo mejor no tienen un sistema de costeo como uno está acostumbrado a ver a lo mejor en una empresa industrial. Pero dentro de las empresas industriales también va a depender mucho el sistema de costeo de las características, digamos, de la empresa, si es un flujo constante, como puede ser, no sé, una industria láctea, que es la que un poco yo tengo más experiencia, o que también me ha tocado trabajar dentro, digamos, de todos estos años que estuve con pymes, por ejemplo, con pymes metalmecánicas, dentro de las cuales había algunas que hacían siempre los mismos productos, como si fuera algo similar a una industria láctea, u otras que se dedicaban a hacer productos o equipos de acuerdo a los pedidos de los clientes. Entonces ahí ya el sistema de costeo por ahí puede ser diferente del otro. Pero bueno, yo creo que hay que analizarlo y si uno tiene en claro los conceptos a utilizar, que ahora es lo que les voy a comentar, no necesariamente uno tiene que ser especialista en un determinado rubro. Por eso es importante, como ustedes ven ahí más abajo, identificar costos fijos de variables, directos de indirectos, según el sistema de información disponible en la empresa. Hay veces que nos encontramos con empresas que por ahí disponen de algún sistema que les permite identificar uno u otro tipo de costos, otras no, por ahí. Nosotros nos hemos encontrado con empresas que sí lo tenían, con otros no importa, se pueden identificar de igual manera, pero bueno, eso es importante, digamos, como para avanzar en ese aspecto. Y después, bueno, un estado de resultados, básicamente haciendo ingresos menos
costos o gastos operativos, permite confeccionar un flujo de fondos básico, complementado luego con plazos medios de cobranza, pagos, rotación de stocks y demás. Es decir, un poco como complementando lo que comentaba antes Daniel, por ahí si la empresa no dispone de un sistema de información o es más difícil obtener esa información, bueno, se empezará por armar un cuadro de resultados, ingresos menos gastos operativos. Sabemos que prácticamente en su totalidad los ingresos se terminan, digamos, cobrando, o las ventas se terminan cobrando, los costos, gastos operativos se terminan pagando, a excepción, digamos, de las amortizaciones que suelen ser, digamos, un ítem que está en un cuadro de resultados, pero que es prácticamente uno de los únicos que no se termina transformando en algo financiero, sino todo termina siendo financiero, es decir, cobrándose o pagándose, y después complementándolo con otros indicadores, bueno, podemos ir avanzando en ese aspecto. Si quiere pasar, Daniel, gracias. Generación de información para la toma de decisiones de gestión. Bueno, este ítem apunta, bueno, al valor agregado que uno le puede generar a la información existente, o si no, a la que se pueda generar, a través de, por ejemplo, la obtención de un mix de producción y ventas que maximice la contribución marginal. Ese es un concepto importante, digamos, el de la contribución marginal para este tipo de análisis. Algo comentó Daniel. Básicamente la contribución marginal es hacer ingresos menos gastos variables, digamos, todos aquellos que uno pueda identificar, o si no son estrictamente variables, semivariables que uno puede identificar, que se van moviendo, digamos, de manera casi proporcional o casi proporcional a los ingresos, entonces si uno, o a la producción, entonces si uno los puede generar, los puede identificar, esa contribución marginal es la que después nos va a permitir analizar si se puede, o con esa contribución, absorber todo el conjunto de costos fijos que pueda tener la empresa. Análisis de costos, volumen, utilidad, utilizando conceptos como punto de equilibrio. Eso está relacionado, por ejemplo, el punto de equilibrio, no sé si habrán escuchado alguna vez, seguramente sí, que sería, digamos, el nivel de producción y de ventas que haga que genere una contribución marginal que permita absorber la totalidad de los costos fijos, es decir, que lleguemos al punto cero, donde uno dice, bueno, a ver, la contribución marginal que me genera mi actividad industrial, comercial, de servicios, en todas se puede ver, versus los costos fijos, los costos de estructura, que son aquellos que, independientemente del nivel de actividad, ya sea de producción o de ventas, puede que, obviamente que todos los costos, gastos, con el tiempo terminan siendo variables, pero los costos fijos van saltando de acuerdo a escalas. Entonces uno puede ir ahí determinando hasta una escala determinada, los costos, ciertos costos se mantienen fijos, como puede ser a lo mejor la mano de obra en ciertos aspectos, que es un costo que es bastante importante, especialmente en nuestro país. Entonces, bueno, ahí poder determinar el punto de equilibrio es importante, volvemos al concepto de contribución marginal, y bueno, resultado directo y resultado operativo, que bueno, después con el avance que vayamos haciendo en las empresas, iremos viendo la importancia de determinar resultados directos, resultados operativos. Por eso el anterior Filmina les decía que uno, si puede identificar, además de costos fijos y variables, los costos que son directos y los costos que son indirectos. Si podemos pasar a la otra, Daniel. Bueno, análisis de nuevos negocios, incluye lanzamiento de nuevos productos, posibilidades de exportación. Puse ejemplos, nada más. Servicios de elaboración de productos hay de terceros, celofazones. Esto se utiliza mucho, por lo menos en la industria láctea, que es la que yo tengo más conocimiento, porque piensen que hoy en día, y seguramente les pudo haber pasado en sus empresas, o les puede llegar a pasar en el futuro, que se hace difícil muchas veces pensar en comprar equipamiento cuando uno necesita o tiene una restricción o tiene un cuello de botella. Necesitaría comprar este equipamiento. Bueno, el financiamiento puede ser caro. Uno, en esos casos, puede hacer un análisis del proyecto de inversión, que algo comentó Daniel y vamos a ver en la otra Filmina, pero también está la posibilidad de decir, si yo tengo una restricción, por ejemplo, en la industria láctea, ¿no? En elaboración de quesos semiduros. Tengo más capacidad en quesos blandos, pero no en semiduros. Puedo explorar la posibilidad de que otras empresas que tienen quizás capacidad ociosa en ese aspecto pueda hacérmelo entregándole, por ejemplo, la leche, los principales insumos, y bueno, ellos me pasarán el costo del fazón, digamos, que es el servicio de elaboración, y
quizás yo puede ser cruzado, yo pueda hacerles algo a ellos, que yo tenga capacidad y ellos no, digamos, esto se utiliza mucho, creo que en otros rubros también se debe utilizar, pero especialmente en la industria láctea, que es lo que más conozco, y que puede ser muy importante para aprovechar, digamos, capacidades ociosas, y más de todo cuando a veces se hace muy complicado, difícil poder tener acceso a lo mejor a la compra de un equipamiento y demás. O también tercerización de actividades. Y bueno, y por último, análisis de proyectos para la toma de decisiones de inversión, es decir, allá algo comentó Daniel en su presentación, implica una serie de estudios de factibilidad sobre aspectos técnicos, legales, económicos, financieros y ambientales, entre otros. Pero acá después lo remarqué un poquitito más en negrita. Normalmente el estudio se orienta al análisis técnico y económico financiero, ofreciendo además explorar herramientas de financiación disponibles en el mercado. Lo que comentaba un poco Daniel, a ver, si yo tengo un cuello de botella en un determinado sector, por ejemplo, ahí puse adquisición de una máquina para final de línea por una restricción en esa área, y uno dice, bueno, yo podría estar necesitando una máquina para, digamos, corregir, digamos, ese problema. Bueno, tendré que hacer el análisis. A lo mejor puedo tercerizar eso con otra empresa, como lo decíamos antes, por el tema de aprovechar las capacidades ociosas, o si finalmente uno toma la decisión de adquirir una máquina, digamos, bueno, estará el análisis de ese proyecto de inversión, que no necesariamente incorpora a toda la empresa, puntualmente al análisis de adquisición de una máquina. ¿Cuánto me cuesta adquirir esa máquina? X cantidad de dinero. ¿Qué flujo de fondos en el tiempo me va a generar esa máquina? Puede ser un flujo positivo de más ingresos y o un ahorro de costos que pueda yo tener al incorporar esa máquina, como un flujo positivo, digamos, y un flujo negativo, bueno, esa máquina, como decía Daniel, va a consumir más energía, es decir, ver todos los ingresos y los gastos que esa máquina, ingresos o ahorro de gastos, y o, por otro lado, gastos que esa máquina pueda llegar a generar como un adicional por su incorporación. Eso puede ser un análisis de un proyecto de inversión puntual, o por ejemplo la apertura de una sucursal para una empresa industrial, comercial, una empresa de servicios. Bueno, tengo que abrir una sucursal. ¿Qué implica todo eso? Pienso en comprar, pienso en alquilar, pienso en la gente, en la incorporación de mano de obra, en incorporar, o sea, voy a tener una mayor salida de dinero, a lo mejor por incorporación de más bienes de cambio, etcétera. Esos serán los gastos, probablemente. ¿Cuáles serán los ingresos? Bueno, puedo hacer un análisis de los ingresos adicionales que voy a tener por abrir esa sucursal y demás. Es decir, ese sería un poco el análisis de son como mini proyectos de inversión dentro de la estructura general de la empresa. Un poco como para, bueno, apoyar y generar otras herramientas de lo que comentó Daniel, ¿no? En la parte que tiene que ver con lo mío. Sí, bueno, a lo mejor fui muy rápido, si se No, entendió, muy claro, Carlos. Por lo menos me parece que estuviste muy, muy contundente. No sé, bueno, bien. si hay alguna pregunta, alguna consulta puntual con lo que dijo Carlos, o si no, completamos todas las charlas y después hacemos alguna rondita de consulta, pregunta. ¿Sí? Bueno, le voy a pasar ahora la posta a Ivana para que comparta pantalla y cuente un poco el otro aspecto que hay que tener en cuenta. Buenas tardes a todos. Yo soy Ivana Fru, soy contadora, trabajo hace varios años en la ciudad de San Guillermo, en el norte de Santa Fe. Estamos más o menos a 150 kilómetros de Rafaela. Y yo me especializo en impuestos, por eso un poquito los temas de hoy. La verdad que pensar en que a una empresa le puede llegar a ir bien o puede generar rentabilidad sin hacer una planificación fiscal hoy en día es imposible. Y más en Argentina, con la volatilidad que hay y los cambios, sobre todo en cuestiones impositivas, tenemos a la AFIP todo el tiempo con nuevas reglamentaciones, nuevos requisitos. Entonces, si nosotros no hacemos una planificación a tiempo de todas estas cuestiones, o como empresarios analizamos todas las implicancias impositivas, no podemos pensar en una ganancia. Por eso un poco el hincapié en la planificación. Yo les preparé un muy breve material como para hacer una introducción, ir viendo
qué temas interesan como para profundizar más adelante. Así que les voy a compartir pantalla. Listo. ¿Se ve bien? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, sí. El planeamiento fiscal básicamente es trabajar en una posición anterior a la generación de los hechos imponibles en una empresa. Por lo general, el trabajo nuestro de los contadores es trabajar con la información que ya nos llega, y cuando la información llega al contador siempre es tarde. Lo más común es que los contadores trabajemos en el post, es decir, la empresa todos los meses realiza las compras, realiza las ventas, luego de eso nos lleva los papeles, nosotros liquidamos todos los impuestos. Hasta ahí parece una tarea muy sencilla, pero hace que nosotros como contadores no podamos brindarle a la empresa una visión amplia y anticipada de lo que debería hacer. Entonces justamente el planeamiento lo que trata de hacer fiscalmente es trabajar con el pre, es decir, brindarle al empresario una visión de lo que debería hacer antes de tener que tener toda la carga impositiva arriba y que realmente se lleve sorpresas importantes. Hace muy poquito, por ejemplo, les comento un breve ejemplo, una empresa me consultó porque quería comprar un bien de uso que le costaba mucho dinero. Pero bueno, era fundamental, sin ese bien de uso la empresa no podía seguir porque le iba a generar mucha rentabilidad. El tema es que ese dinero para la compra del bien de uso lo saca de las ventas del ejercicio, no de una financiación de un tercero o de un banco. Entonces, el problema que se genera es, si bien le va a generar mucha rentabilidad a la empresa, pero nosotros impositivamente tenemos toda la carga impositiva sobre el valor de las ventas. Y no podemos tomar mucho como gasto porque los bienes de uso van con amortizaciones. Entonces nosotros estas cosas se las tenemos que decir al empresario y hablar antes que haga la compra de los bienes, porque si no después es tarde. ¿Y cómo nos enteramos cuando le toca pagar un montón de impuestos? Entonces es muy importante las reuniones periódicas con el contador para ir haciendo esta especie de planificación. La moratoria que todos conocemos impositiva no es lo mismo que planificación fiscal. Una moratoria es una especie de financiación que las empresas toman de la FIP, que pueden ser conveniente o no, pero no tiene que ver con planificación. Es una forma de financiarse, nada más. Por eso no confundamos los conceptos. La planificación siempre tiene que ser a medida de la empresa. Es decir, no vamos a tener dos empresas que tengan la misma planificación. Tiene que estar totalmente actualizada porque las normas van cambiando todo el tiempo y sobre todo, antes de tomar una decisión, el empresario tiene que contar con toda la información. Después de eso hace lo que quiere, porque nosotros hasta ahí llegamos, decirle, bueno, ¿querés comprar este bien de uso? ¿Querés seguir estoqueándote? Perfecto, hacelo, pero te va a costar esto. Eso es lo que nosotros siempre tenemos la obligación de informar al empresario. Y siempre estamos hablando de figuras lícitas. Acá nosotros no estamos buscando una vuelta ilegal para pagar menos impuestos. La planificación es encontrar dentro de la ley las herramientas para que la carga impositiva sea lo menor posible y generarle al empresario un ahorro de impuestos. Algunos ejemplos como para que se entienda un poquito qué es hacer una planificación fiscal. Bueno, tenemos algunas figuras. Por ejemplo, que no se llegue a realizar el hecho imponible. ¿Cómo podemos evitar un hecho imponible impositivo? Supongamos, en el impuesto a los sellos lo que graba es el instrumento cuando hay dos firmas. Bueno, hay algunos contratos que podemos reemplazarlos por otros que tengan una sola firma, por ejemplo, la carta oferta en lugar de un contrato de arrendamiento, que repito, hay que ver el caso en la empresa, no es para todos igual, pero podría solucionarnos una cuestión bastante importante. Distribución de dividendos. Hoy la distribución de dividendos en Argentina paga muchos impuestos, y más si pensamos que el dividendo es el dinero que viene después que ya la empresa pagó el impuesto a las ganancias. Entonces por ahí se puede ver un poco cómo hacer para que la empresa pueda distribuir sin que sea distribución de dividendos.
Por ejemplo, si se le paga de otra manera a los socios, no nos va a generar los mismos impuestos que una distribución de dividendos, que podemos, repito, verlo más en detalle. Reducir la base imponible. Hay algunas figuras dentro de la ley que nos van a permitir siempre bajar la base imponible. Por ejemplo, una de ellas puede ser el leasing financiero. Entonces, con la figura del canon uno puede ir tomando como gasto en el ejercicio fiscal un monto bastante importante. También tenemos como ejemplo la figura de la venta y reemplazo. Es decir, si la empresa está por comprar una maquinaria, hacer coincidir en el mismo ejercicio la compra y la venta, entonces va a bajar la carga impositiva. También muy importante, hace unos años que salió la ley de pymes, que es la número 27264, que si nosotros podemos hacer a las empresas que estén inscriptas y todo, podemos tener muchas ventajas impositivas. Por ejemplo, tomar el impuesto a los débitos y créditos, bueno, y un montón de cuestiones que realmente facilitan la operatoria. Y la menciono que es muy importante porque a veces uno sin saber puede quedar afuera de esta ley, por ejemplo, por falta de presentación de algunos impuestos, y realmente los beneficios que se pierden son muchos. Reducir la obligatoriedad fiscal. Por ejemplo, pensar, si estamos cerca de la fecha de cierre de ejercicio, ¿cuánto stock tenemos? Porque el stock paga mucho impuesto a las ganancias. Entonces, en una de esas, como por ahí mencionaron los expositores anteriores, bueno, ver bien el tema del stock. ¿Me conviene tener stock impositivamente? ¿Cuánto me genera? Entonces ese tema hay que verlo bien, a fecha de cierre de ejercicio. ¿Compro más mercadería o no? Espero que pase la fecha de cierre. También el tema de la colocación de fondos. Si supongamos, se me ocurre un ejemplo, las empresas unipersonales, a la hora de liquidar, bueno, los bienes personales en cabeza de la persona humana, si el dinero está en una cuenta corriente, paga más impuestos. Si tengo una colocación a plazo fijo, no solo me beneficio con el interés, sino encima no pago impuesto a los bienes personales. Entonces, bueno, ver a dónde uno coloca el dinero a fecha de cierre de ejercicio. Y ojo con esto, porque cuando nosotros hablamos de planificación fiscal, nadie está hablando de una simulación, de abusar del derecho, ni hacer negocios indirectos. Esto es todo lícito, todo legal, y es simplemente organizarnos con el empresario de qué vamos a hacer para que la FIP no nos mate impositivamente. La simulación es un acto jurídico bajo la apariencia de otro, no es lo que se está haciendo acá. El abuso del derecho es siempre exceder a la buena fe, la moral y las buenas costumbres, no es lo que se está haciendo acá. Y negocios indirectos son prácticamente ficciones jurídicas, que es lo que uno siempre trata de evitar. Y para ir cerrando, como muy importante, el principio de realidad económica, la jurisprudencia viene trabajando mucho con esto porque el fisco no puede imponer un hecho imponible por sobre lo que es la realidad económica. Entonces, basándonos en el artículo 2 de la ley 11.686, nosotros los contadores tenemos muchas posibilidades de defender a las empresas bajo este principio de realidad económica en la planificación fiscal. Bueno, eso es un breve pantallazo y podemos ir profundizando en los temas más adelante y estoy abierta a cualquier tipo de consultas. Gracias, Ivana. De nada. Vamos a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Bueno, vamos a invitar a Marcelo, que va a andar por ahí. Acá estoy. Marcelo. Bueno, muchas gracias. Después juntamos las preguntas, ¿no? Hacemos las preguntas para todos. Gracias, Dale. Ivana. ¿Te parece entonces poder compartir pantalla? ¿Ahí me autorizarías? Vos podés compartir, Listo, ahí voy. Bueno, el tema que me tocaría a mí sería inteligencia de negocios y la forma en la que se podría vincular con la teoría de las restricciones, ¿no? Voy a empezar primero mostrando una herramienta y después sí les explicaría cuál es el funcionamiento y cómo se logra llegar a armar un tablero de control, que hay distintos tipos, ¿no? Puntualmente, Goldratt dice que una pregunta transforma un dato en información. Y si yo
cambio la pregunta, un dato puede dejar de ser información. Las herramientas de BI lo que tratan justamente es de crear conocimiento a través de los datos que tenemos guardados, generalmente estadísticos, dentro de la empresa. Pueden ser también datos cualitativos o no cualitativos, pero generalmente tomo la información de tableros de ventas o información de ventas, de contabilidad, de recursos humanos, y en base a eso se arma un tablero. Supónganse entonces que me pongo en tablero de venta y decido empezar a analizar la situación. La pregunta podría llegar a ser cuáles son los ejercicios en los que no cumplí el presupuesto, lo veo rápido. ¿Cuál es el ejercicio en el que más me fui o hice un desvío? ¿Cuál fue la venta en promedio, el mes de más venta o de menos venta? Y si se fijan, acá al realizar simplemente clics dentro de la aplicación, uno va realizando el proceso que generalmente en un sistema consiste en entrar en parte del menú, exportar a un Excel, transformarlo, ordenarlo, ¿cierto? Las herramientas de BI lo que hacen es disponer en un solo lugar toda la info a un clic. Entonces, en este caso, yo podría agarrar y ver en un trimestre, seleccionando simplemente 3 meses, y me muestra solamente la info de ese trimestre. Y me muestra cuáles son la facturación que he tenido por mes, por día, y qué días he tenido poca facturación. Y podría ir a seleccionarlos en el mismo gráfico. Y pasar quizás a un análisis donde pueda ver desde ese gráfico qué clientes son los que componen una venta. Entonces, el tablero lo que permite hacer es tomar una información en bruto, o sea, el total de las ventas, y armar lo que se llama un cubo de información, y filtrar por cada lado del cubo, que puede ser de periodos, o clientes, o vendedores, o grupo de producto. Entonces, volviendo a la idea de Goldratt, yo en este caso podría ver, eligiendo un año y viendo una comparación de un año contra el otro, y viendo que estoy mejor, porque he variado positivamente, podría ver cuál fue el cliente que más le vendí el año pasado y cómo se comportó en este año. Y ver que la gran mayoría de los clientes a los que le vendí el año pasado, en el 2007 le vendí menos, y que en general estoy mal en algún cliente. Elegir ese cliente y ver que los productos que le vendo, en general, han tenido una variación negativa, y que no le he vendido bebidas a Judy, por ejemplo. Eso se llama drill down, es como ir bajando y desarmando la información desde lo macro hacia lo micro, hasta llegar al comprobante, porque podría llegar a elegir bebidas y volverme a la fecha y ver qué vendí ese día puntualmente, que le vendí 96.000. ¿Se entiende cómo es un poco el funcionamiento de la herramienta de BI? Y después, una de las alternativas que te permite es también empezar a insertar datos. Generalmente BI toma datos que están guardados y almacenados en alguna base de datos, o un Excel, o una mezcla, o varios sistemas y varias bases de datos, ¿no? Pero muestra lo que está, muestra la estadística. Y hay un poquito de trabajo que se puede hacer para empezar a hacer proyecciones y pasar de lo que es Business Intelligence a Business Analytics. La diferencia está en el enfoque de la vista. Business Intelligence mira hacia atrás y grafica, y Business Analytics hace modelos estadísticos de proyección. Entonces, tranquilamente con la info de venta, yo podría ver que he tenido una utilidad y vuelta, volver a ver quién es el que menos utilidad tuvo, o más de alguna línea de producto en particular, simplemente eligiéndolo. Pero lo lindo se pone cuando digo, bueno, si hubiera subido un poquito el precio, ¿cómo hubiera quedado? Y hubiera tenido un crecimiento. Pero si el costo también hubiera subido y quizás un poquito más, ¿cómo hubiera quedado mi variación? Y fíjense que simplemente al mover una variable, yo internamente en un gráfico hice un cálculo que toma la estadística de la cantidad vendida al precio vendido y me lo multiplica por una variable. Y eso queda, la fórmula de cálculo queda estática.
Lo que cambia es el dato interno que se va recopilando de cada nueva factura que van levantando si tomamos un tablero de ventas, ¿cierto? Eso es un poco el funcionamiento que tienen las herramientas. Entonces, volviendo al esquema, no sé si se sigue viendo bien la presentación. Daniel. Estamos viendo el mismo tablero, no sé si vos cambiaste El mismo ahora. tablero. Tenés que salir y volver a entrar. Exacto. Acá. Habiendo visto entonces la herramienta, vamos a hacer una pequeña introducción en lo que es Business Intelligence. Como les mencioné recién, yo puedo tomar datos de cualquier sistema de gestión, Excel, o datos de página web, o de información que nos viene de Google, o distintas fuentes de datos, y transformarlo en conocimiento gráfico para poder ver mejor la información. El proceso para llegar a tener el gráfico que vimos recién comienza con la elección de las fuentes de datos, el armado y la transformación y la limpieza de esos datos, y el almacenamiento para poder después tenerlos disponibles en estas herramientas. Hay un proceso puntual que se llama extracción, transformación y lectura de datos, ETL, que es esta definición de todos los pasos que hay que seguir para que el dato desde la factura vaya a parar al gráfico que yo quiero mostrar. ¿Sí? Hay distintos tipos de dashboards o de tableros, algunos operativos de reporting que generalmente son tablas abiertas y rankeables, donde puedo ver el detalle de las facturas realizadas a un cliente. Después, un nivel de agregación analítica, en donde me permite ver la evolución, la tendencia, o comparar un periodo contra el otro, como hicimos recién entre los años, o un cliente, o ver qué no le vendí un año y el otro. Y una vez que yo tengo bien claras cuáles son las variables de mi empresa, puedo ponerle un objetivo a esas variables. Y recién con un objetivo, como por ejemplo un presupuesto, yo puedo empezar a armar un dashboard. El dashboard tiene indicadores de avance de objetivo. Entonces no puedo armar un dashboard si no tengo un objetivo definido para una variable. Generalmente entonces lo primero que hay que hacer es tratar de elegir las herramientas que se adapten al reporting de los datos que ustedes tienen almacenados en su sistema. Sistema o planillas de Excel, ¿cierto? Una buena planilla tabulada, o sea, organizada como tabla, sirve de la misma forma. Como les mostré recién, entonces un dashboard es un avance de objetivo. Yo podría decir que estoy bien en relación a ingresos a presupuesto, pero que estoy mal en relación a gastos y ventas, o a gastos por los objetivos que había presupuestado para esos gastos. Un dashboard es esto entonces, tiene un indicador, que es un KPI, que le llaman, Key Performance Indicator, donde me muestra el avance. Pero Analytical me permitiría ver cuál es la evolución en el periodo o el ranking de región por ingreso de una variable. Y si yo hiciera un reporting, yo podría ver cuáles son todas las facturas de América o de Asia de este periodo. Ese es el drill down que se llama, ir bajando desde la info macro hacia la micro. Y bueno, bajando un poco más a lo disponible en la PyME, la idea de vincular inteligencia de negocios con teoría de las restricciones es armar tableros de control que permitan ver las grandes variables que mencionó Daniel al comienzo. Daniel habló de ventas y habló de contribución marginal bruta o throughput. Imagínense que casi todas las empresas tienen un registro de las ventas, si no lo llevan en el sistema, quizás que a nivel de encabezado de factura, o sea, de montos globales de factura, pero la gran mayoría tiene el detalle del contenido de la factura, de los productos y cantidades vendidas. Entonces, si yo lograra tener la lista de precios del mes, de costo, o el costo de reposición que tuve de esa mercadería en el mes en el que lo vendí, porque recuerden que yo estoy viendo estadística, me voy hasta el año 2010 para ver en el 2010 cuánto contaba ese producto que vendía a 10 pesos, yo podría entonces calcular, así como hice el tablero de ventas, un tablero de contribución marginal bruta o de throughput, y poder saber cuál es el cliente que más contribuyó, el vendedor que más contribuyó. Entonces, luego de un tablero de venta vinculado con costos de reposición y llegar a un tablero de contribución marginal bruta,
es necesario trabajar sobre los gastos, clasificados en gastos de operación, inversión y retiros de socios, que es lo que propone Goldratt para poder identificar bien las relaciones. Entonces, sabiendo cuál es mi contribución y sabiendo cuáles son mis gastos de operación, yo ya tengo la posibilidad de saber si mi empresa es saludable o no, desde el punto de vista de Goldratt, ¿cierto? Yo complementaría después esta info que termina siendo económica con un análisis un poquito financiero, de decir, bueno, cuánto me deben y cuánto debo, y armar un tablero de análisis de deuda de clientes y a proveedores, ¿cierto? Así que, bueno, eso es un poquito un pantallazo. Sí le puedo mostrar también las herramientas que hay dando vuelta por el mercado. Yo recién estuve trabajando con ClickView y ClickSense. Esas son herramientas que, si bien tienen algún licenciamiento, hay algunas versiones gratuitas. Con Excel se puede hacer mucho también, porque tienen, sobre todo las versiones 2016 en adelante, la posibilidad de trabajar con gráficos. Y hay una herramienta muy interesante, se llama Superset, que también es sin costo de licencia y se puede trabajar tranquilamente con grandes volúmenes de datos y de usuarios. De todo hay que elegir, obviamente, cuál es la herramienta adecuada a cada empresa según el presupuesto y la disponibilidad de recursos calificados a nivel de sistemas que tengan dentro de la organización. Bueno, espero que les haya servido la info introductoria. Ampliamos después en el resto del curso. Muchas gracias, Marcelo. De nada. Vamos a dejar de compartir pantalla, así nos vemos. Ahí está. Bueno, como verán, hemos hecho un recorrido desde la cuestión macro a lo que es la cuestión de la gestión propiamente dicha, la planificación, la cuestión tributaria también como parte de ese análisis, y por último, Marcelo nos mostró algunas herramientas muy interesantes para poder tener un tablero de control, ¿no? Poder controlar estos indicadores, este conjunto de indicadores que nos están diciendo cuán saludable es la empresa. En términos de lo que plantea la teoría de restricciones, pero también en términos de los datos que a nosotros nos parece, como decía Marcelo, que lo que preguntemos nos tiene que permitir que los datos o el dato se convierta en información. Así que bueno, preguntas, vamos a abrir un espacio de consultas y preguntas. No sé si usamos el sistema, Luciano, ¿querés coordinar vos, el levantar la mano o pedirle? No sé. Como quieran, bárbaro. El que quiera puede interrumpirnos, y si hay alguien ya hablando, hacemos una reacción con la manito. Bueno, no sé. Yo, para abrir el debate, si alguien quiere sumarse después, me gusta mucho una frase de Pablo Freire, que es un pedagogo, que él se decía que era un peregrino de lo obvio, ¿no? Yo creo que empezamos por algo que a veces por obvio lo dejamos pasar, que es si estamos ganando dinero o no, o dónde está ese dinero de la empresa alojado. Y en lo que parece tan simple de pensar, a veces no es tan fácil, ¿no? Y esta charla nos invita a reflexionar sobre eso. Yo, como a modo de pregunta también, me dejaba esta inquietud. A mí me toca a veces estar con instituciones, cooperativas, donde se leen los balances, y bueno, esa información a veces tiene contenido contable, tiene amortizaciones, tiene ajuste por inflación que a veces no reflejan la realidad, y no es tan fácil para la empresa saber cómo leer si va ganando dinero o no va ganando dinero. No puede tener un indicio en función del dinero que tiene en el bolsillo, pero a veces puede estar ganando y estar ese dinero en otra parte. Entonces, un poco la pregunta disparadora, que es lo que creo que se fue hablando en esta charla, es qué tiene que pensar o no tiene que poner el ojo a la empresa para saber si le está yendo bien o le está yendo mal, ¿no? Los consultores que quieran contestar están invitados. Bueno, desde mi punto de vista, sí, tener un dominio de las variables claves de la empresa es el puntapié inicial, o sea, identificar bien cómo va, como mencioné recién, ventas, gastos, deuda, de clientes, de proveedores. Tener bien identificadas las variables es clave. ¿Para qué? Para después poder poner presupuesto, para poder ver si como va es como quiero que vaya.
¿Para qué? Para después poder recién comparar variables entre ellas y ver si los indicadores están cumpliendo un objetivo, ¿cierto? Obviamente que tener un control sobre la contribución marginal bruta es indispensable para, me parece, poder identificar cuáles son las operaciones que hay que dejar de lado, ¿no? Goldratt plantea que cualquier contribución positiva sobre los gastos de operación, si no afectan la capacidad de la empresa y se puede utilizar la capacidad ociosa, hay que hacerla, por más que no sea tan rentable como otra, ¿no? Si genera contribución marginal positiva o throughput positivo, debería hacerse. ¿Cómo identifico eso? Entonces, me parece que hay que poder ir desde lo macro, que termina siendo, como mencionaba recién, el estado contable, que muchas veces tiene info que no es totalmente cierta. Entonces, hay que tratar de buscar tener sistema de control de variables clave. Para mí, ese sería el puntapié inicial. Gracias, Marcelo. Ivana, Carlos. Para mí es fundamental que el empresario cuente con toda la información al momento de tomar una decisión. Siempre nosotros como profesionales tenemos que asesorar y acompañar, pero la decisión final es siempre del empresario. Pero tenemos que dejarle sobre la mesa todas las implicancias que cada decisión tiene. Después de eso, cada empresa puede ir para un lado u otro de acuerdo a lo que quiera y a lo que le convenga. Pero nosotros tenemos la obligación de acompañar y decir, ¿querés hacer eso? Te va a costar esto. Como decía el compañero recién Marcelo, los estados contables nunca reflejan la realidad, más que todo con la inflación y las cosas como van sucediendo, y sobre todo pensar que los estados contables son siempre sobre información pasada. Estamos hablando del ejercicio anterior que pasó hace mucho tiempo. Nosotros tenemos que hoy brindar toda la información para que el empresario pueda tomar una decisión correcta. Gracias, Ivana. Carlos. Sí, me parece importante lo que dijeron ambos y bueno, el tema de, por lo menos por la experiencia que uno va teniendo, más de todo con las pymes, es importante tratar de tener por ahí un estado de resultados operativo básico, que uno pueda ir monitoreando mensualmente y ver, un poco ya lo comenté cuando antes hice la exposición, cómo esos ingresos, ventas, digamos, y los gastos operativos luego se van transformando, que es más de todo económico, en financiero, un poco también como decía Marcelo, porque bueno, a lo mejor uno puede ahí determinar medianamente dónde está parada la empresa. Muchas veces nos dicen, la verdad, yo no sé ni dónde estoy parado hoy con todas las variables que hay, los movimientos, que esto. Generalmente el empresario pyme está todo el día haciendo de todo. Entonces, bueno, un poco la función nuestra es esa, es decir, bueno, a ver, armemos, creo, una de las herramientas puede ser esa, y después ir monitoreando cómo eso va financieramente llevándose adelante. Es decir, a lo mejor el cuadro de resultados en principio te estaría dando un resultado económico positivo, pero después uno tiene que ver, a ver cómo está cobrando, cómo está pagando, qué otras variables por ahí pueden estar surgiendo para que ese resultado económico después realmente se transforme en resultado financiero y en cuánto tiempo, en qué tiempo. Y bueno, y la parte de costos que yo un poco expuse por la experiencia también que uno fue adquiriendo en este tiempo, muchas veces por ahí se pueden llegar a tomar decisiones erróneas en cuanto a que cuando uno abre el costo de un producto y al final, cuando uno distribuye, digamos, los costos fijos, es importante tener obviamente una contribución marginal positiva, que son los ingresos menos los costos variables. Si ya la contribución marginal no es positiva, es un primer semáforo, diría, prácticamente amarillo-rojo, pero después, aunque sea positiva, cuando uno distribuye los costos fijos, según el criterio de distribución que uno pueda tomar, puede ser que el resultado final sea negativo y a veces la decisión incorrecta es decir, no, este producto hay que descontinuarlo, porque el costo fijo asignado a este producto hace que se haga negativo, y no, y hay que ver si son costos directos, fijos o indirectos. Es decir, hay una serie de variables que hay que explicarle al empresario que, bueno, a la decisión no es directamente esa, sino que hay que ir abriendo la información, generando información confiable y concreta, y bueno,
como para complementar un poco, digamos, lo que decían mis compañeros, ¿no? Sí, lo que dice Carlos, en la teoría de restricciones hay como una especie de diferencia de criterio con respecto a la teoría de costos, en distribuir o en asignar el costo fijo a los productos, y ahí tomar la decisión en función si da un número o no, porque a veces eso, digamos, como es una cuestión arbitraria, en realidad, lo que decía antes Marcelo era que lo que dice Goldratt es que uno puede a lo mejor vender un producto que no da ese número, pero igual está generando ganancia, ¿no? Sí, entonces eso, bueno, lo vamos a ir viendo, porque eso va a servir para tomar decisiones en algún momento por un producto que tenemos que dejar de hacer o no, o alguna línea de venta que queremos discontinuar o no, a ver si eso mejora o empeora la situación, ¿no? Tal cual. Pero está bueno tener las dos miradas, la mirada técnica de costos y también poder analizarla desde la otra perspectiva, para que, como decía Ivana, el empresario es el que toma la decisión después, ¿no? Así que, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, ¿qué les parece? Si la charla... Este es el pantallazo de lo que vamos a ver en las próximas 2 o 3 capacitaciones de este tema, ¿no? No sé si hay silencio. Bueno, si no hay ninguna pregunta o comentario, quedamos, vamos a ir cerrando, agradeciendo la presencia de los consultores. No sé, Luciano. Perfecto, ahí le vamos a estar mandando ahora la agenda de las nuevas capacitaciones que se van a dar el mes de noviembre. Agradecerle nuevamente a todos, siempre es muy buena la concurrencia, así que eso nos pone muy contentos. Como parte del enfoque que tiene este programa, digamos, todo esto que hablamos hoy se sigue relacionando con otras cosas, de las cuales no puede desentenderse. Hay empresas que puedan pensar a lo mejor en sostener o no sostener un producto, eso puede influir en su posicionamiento de la marca, por lo cual tenemos que pensar también en el marketing, también tenemos que pensar en restricciones hacia adentro y vamos a tener capacitaciones en esa materia. Digamos, desde este programa, si hay algo que rescata, es el enfoque sistémico de la empresa y el trabajo en gabinete de los consultores. Así que toda la realidad de la empresa de alguna forma se va componiendo con el devenir de las distintas capacitaciones, de las distintas consultorías, para luego retroalimentarse y volver a donde empezamos, ¿no? Porque de eso se trata la vida de la empresa, de alguna manera algo similar al organismo humano, ¿no? Todo está relacionado con todo. Así que seguimos en la semana, seguimos en el mes con las capacitaciones y les pasamos ahora, ya en breve, un cronograma. También para... Sí, disculpen, ¿cómo están? También para recordarles a todos que esta semana se van a empezar a contactar los tutores directamente para empezar con la asistencia y las capacitaciones más puntuales. Así que ya están designados y en el transcurso de estos días se van a estar comunicando. La idea es que en noviembre convivan con las capacitaciones, ya los contactos de la empresa con los tutores y con el programa en sí y con los consultores, para ir solapando las capacitaciones con la primera etapa de la asistencia técnica, que se va a profundizar sobre el final de mes y durante todo el mes de diciembre, para retomarse el año que viene en el mes de enero. Bueno, saludamos a todos. Nos vemos la próxima. Chao, Gracias. hasta luego. Bien, hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.